Hola, yo soy Mirita y estoy feliz de estar contigo una vez más para compartir algo de parte de Dios. El título de hoy es Jesús, el pan de vida. En muchas ocasiones he visto personas hablar acerca de lo vacíos que se sienten. También los he visto tratar de llenar ese vacío con distintas cosas como dinero, diversión, títulos, etc. Pero también los he visto fracasar en el intento y frustrarse al ver que ese vacío que hay en su interior se hace cada vez más y más profundo. Este vacío terrible no es nada menos que la ausencia de Dios en nuestras vidas, separación del hombre con Dios. En otras palabras, muerte espiritual. Y nada terrenal va a poder llenarlo jamás. Hemos sido creados con una necesidad imperante por la vida de Dios en nosotros. Y tenemos a políticos, sociólogos, humanistas, hablando de las distintas necesidades del ser humano. Pero déjame decirte una cosa, no existe necesidad más grande en el hombre que la necesidad de Dios. De hecho, es esa necesidad la que le hace al hombre hacer toda clase de males. La muerte espiritual no respeta nada. Sexo, cultura, raza, destruye todo a su paso. Pero ¿qué podemos hacer para llenar ese terrible vacío? De hecho, sí hay una salida. Hace más de 2000 años, Jesús, el Hijo de Dios, se ofreció a sí mismo como el alimento que iba a satisfacer toda necesidad en el ser humano. Y puedes ver al Hijo de Dios caminando humildemente por las calles de Judea a pocos días de su muerte y proclamar su misión en Juan 6:35. Él dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Con esto, Él proclama que Él venía a llenar ese vacío, esa necesidad que había en el hombre de Dios. Además de eso, Él proclama vida eterna. Él proclama que la raza humana, en vez de pasar sus días, su eternidad en condenación eterna, Él venía a librarnos de esa condena terrible y venía a traernos vida eterna, que significaba estar con Él para siempre. Pero Él también anuncia el precio para que esto sucediera. En Juan 6:51 Él dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y Él cumple sus palabras y se entrega para ser burlado, escarnecido y humillado de la manera más vil. Sorprende a las autoridades al no decir ni una sola palabra en su defensa, al no decir nada en su favor. Y es levantado en una cruz, soportando aún insultos y burlas, pero su amor por nosotros era lo que le hacía a Él aguantar todo ese sufrimiento. Y la creación decidió protestar ante lo que le estaban haciendo a su creador, y entre las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde en las que Él estuvo crucificado, hubo tinieblas en toda la tierra. Las horas en donde había más luz fueron las más oscuras de la tierra, fueron las más tristes. Pero luego, a las 3 de la tarde, Él dice: consumado es. Y con estas palabras, Él no se refería nada más sino a que su obra estaba completada. Él había derribado esa terrible separación que había entre el ser humano y Dios, esa pared, el pecado. Él había pagado el precio. En Efesios 2, del 13 al 14 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación.
Jesús, el Hijo de Dios, derribó esa separación, esa pared que había entre el ser humano y Dios, que no nos permitía acercarnos a Él para poder satisfacer nuestro espíritu. Y estoy segura que el infierno entero dio un grito espeluznante cuando escucharon esas palabras, que dijeron que la obra estaba completada. Al fin el vacío del ser humano podía ser lleno de la presencia de Dios. Y ya no existe razón alguna para que te sientas vacío, para que te encuentres lejos de Dios. En Juan 5:24 dice lo que tenemos que hacer para no seguir en muerte espiritual. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si tú decides recibir a Jesús en tu corazón, si tú crees que Él es Dios y que Él murió por ti en esa cruz, puedes orar conmigo en estos momentos. Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Te pido, Jesús, que limpies mi corazón. Me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como mi Salvador personal. Creo en ti, creo en lo que tú has hecho por mí, creo que eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y te pido hoy que seas el Rey de mi vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Amén y amén. Si deseas saber más de Dios, puedes leer la Biblia. Te recomiendo la versión Reina Valera 1960. En ella vas a encontrar tesoros escondidos. Es maravilloso cuando empiezas a descubrirlo. También puedes visitar nuestra página de Facebook, que te la voy a dejar justo aquí. Y tenemos un blog en la que podrás regularmente leer reflexiones acerca de la palabra de Dios. Y te recomiendo buscar una iglesia en la que se predique a Cristo resucitado, el bautismo del Espíritu Santo y sus milagros. Que Dios te bendiga.